¿Alguna vez te has preguntado qué está haciendo Warren Buffett antes de la próxima crisis? No está entrando en pánico. No está vendiendo todo. No está mirando los titulares con miedo. Se está preparando y emitiendo silenciosamente una advertencia que la mayoría de la gente ignorará hasta que sea demasiado tarde. Mientras la multitud persigue el bombo y las acciones de moda, Buffett está haciendo movimientos que parecen aburridos, hasta que ganan miles de millones. En el mensaje de hoy, desgloso la última advertencia de Buffett antes de la próxima recesión. 7 estrategias atemporales que está utilizando ahora mismo para proteger y hacer crecer la riqueza cuando el mercado se ponga patas arriba. Si quieres sobrevivir al colapso, sigue escuchando. Esto podría salvarte. Ignora el ruido, observa los patrones. Warren Buffett dijo una vez: el espejo retrovisor siempre es más claro que el parabrisas. No es solo una cita ingeniosa, es su estrategia de inversión. Mientras que la mayoría de la gente se obsesiona con las noticias de última hora y las habladurías del mercado, Buffett las ignora. No pierde el tiempo tratando de predecir los titulares. En su lugar, estudia el comportamiento humano, porque ese es el verdadero motor detrás de cada auge y caída. La historia no se repite a la perfección, pero rima. Cada gran crisis, ya fuera en 1929, 2000 o 2008, estuvo impulsada por el mismo ciclo emocional: euforia, exceso de confianza, codicia y, a continuación, pánico. La gente olvida que los mercados están formados por seres humanos. Y los seres humanos son previsiblemente irracionales. Buffett lo sabe. Ha visto la misma película demasiadas veces como para sorprenderse cuando vuelve a reproducirse. La mayoría de los inversores caen en la misma trampa. Reaccionan al miedo en tiempo real, venden en el fondo y se dicen a sí mismos que nunca volverán a invertir. Pero Buffett observa las señales que importan: burbujas de deuda, valoraciones infladas, optimismo insostenible. No pregunta, ¿qué está pasando hoy? Pregunta, ¿he visto esto antes? Y casi siempre lo has visto. Los titulares gritarán caos. Los expertos dirán que esta vez es diferente. Pero Buffett permanece tranquilo. Mientras otros entran en pánico, él observa los patrones, esperando el momento en que la emoción se desconecte de la realidad. Ahí es cuando aparecen las mejores oportunidades, no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. No intenta predecir el colapso. Se prepara para él. Porque el peligro no es el desplome. El verdadero peligro es no estar preparado cuando llegue. Esa es la diferencia entre el pánico y el beneficio. La mayoría de la gente sigue las emociones. Buffett sigue la lógica, la historia y el comportamiento. Ignora el ruido. Observa los patrones. El próximo desplome llegará, no por algún cisne negro impredecible, sino porque la gente siempre se excede. Buffett ya lo está esperando. La única pregunta es: ¿estarás preparado cuando llegue? El efectivo no es basura, es munición. Cuando los mercados se disparan y todos a tu alrededor presumen de sus ganancias, tener efectivo parece una tontería. Te dicen que es peso muerto. Oyes frases como: el efectivo es basura y el dinero parado es dinero perdido. Pero Warren Buffett lo ve de otra manera. Para él, el efectivo no es basura, es pura munición financiera. Buffett no guarda efectivo porque tenga miedo. Lo guarda porque es un francotirador, no un ametrallador. Mientras otros persiguen todos los objetivos y agotan sus reservas en el fragor de un mercado alcista, él carga pacientemente su cámara. Sabe que, al final, la música se detiene y,
Cuando lo hace, el efectivo se convierte en el rey. Una vez comparó el efectivo con una opción de compra sin vencimiento. Ese es el secreto. El efectivo te da la capacidad de actuar cuando nadie más puede. Cuando los mercados se desploman, los bancos se congelan y las carteras sangran en rojo, la persona con efectivo es la que tiene el poder. Puede comprar activos con descuento, mientras que otros se ven obligados a venderlos a cualquier precio. Y Buffett lo ha hecho una y otra vez, desde comprar American Express en pánico hasta hacerse con acciones de Bank of America cuando nadie quería tocar las acciones financieras. La verdad es que el dinero en efectivo no está destinado a hacerte rico. Está destinado a prepararte. Es tu pólvora seca. Te da confianza cuando los demás tienen miedo. Te permite comprar oportunidades cuando están en oferta. Y lo más importante, te da la libertad de actuar sin pedir permiso a nadie. La próxima vez que alguien se burle del efectivo, pregúntese: ¿seguirán pensando lo mismo cuando el mercado caiga un 30% y su cartera esté bloqueada en activos y líquidos? Porque cuando llegue el pánico, Buffett no estará luchando por conseguir liquidez. Estará comprando. El efectivo no es basura. Es paciencia, poder y beneficio, esperando su momento perfecto. Evite lo que no entiende. La regla de oro de Warren Buffett es brutalmente simple. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Si no puedes explicárselo a un niño de 5º grado en menos de un minuto, probablemente no deberías tenerlo. Esa regla lo ha protegido de innumerables manías, burbujas y desastres financieros. No compra bitcoins. No porque odie la tecnología. No porque esté desfasado. Sino porque no produce nada. No genera flujo de caja y se basa por completo en la creencia de que alguien más pagará más tarde. Eso no es invertir. Eso es especulación disfrazada de lenguaje futurista. Cuando todo el mundo perseguía las acciones meme en 2021, Buffett no pestañeó. Mientras millones invertían en empresas de las que no habían oído hablar 6 meses antes, Buffett se mantuvo en su círculo de competencia. Negocios que podía entender, evaluar y en los que podía confiar. Ferrocarriles, bancos, bienes de consumo, cosas aburridas, hasta que te hacen rico. No se trata de evitar el riesgo. Buffett asume riesgos todo el tiempo. Pero son riesgos calculados basados en un conocimiento real. Cuando compra una empresa, lee las finanzas, estudia la gestión y comprende el modelo de negocio. Si no puede hacer esas cosas, pasa. Incluso si el precio es tentador. Incluso si los medios de comunicación lo están promocionando. Incluso si todos los demás están ganando dinero. Porque esto es lo que él sabe. Si tienes algo que no entiendes y cae un 50% de la noche a la mañana, entrarás en pánico. No sabrás qué hacer. No sabrás si vender, comprar más o quedarte quieto. Actuarás de forma emocional, no racional, y ahí es cuando se destruye la riqueza. Buffett no persigue objetos brillantes. Busca valor. Compra lo que entiende, lo que puede conservar para siempre y lo que sabe que sobrevivirá a las tormentas. Porque invertir no consiste en estar a la moda, sino en acertar con el tiempo. Si no lo entiendes, no lo toques. Porque lo que no entiendes te enseñará una lección muy cara. Grandes negocios a un precio justo. Cuando el mercado se desploma, la gente confunde la caída de los precios con la caída del valor. Se apresuran a comprar lo que parece barato, pensando que un precio bajo significa una buena oferta. Pero Warren Buffett siempre ha sido claro. No compra lo que es barato, compra lo que es excelente. Un gran negocio, a un precio justo, siempre superará a un negocio mediocre a precio de ganga. Buffett no persigue acciones. Adquiere partes de negocios reales.
negocios con profundos fosos económicos, clientes fieles y poder de fijación de precios. Busca empresas que puedan subir los precios sin perder clientes, que dominen sus sectores, que tengan un valor de marca construido a lo largo de décadas. No está en esto para una inversión rápida, sino por el flujo de caja, la consistencia y el crecimiento compuesto. Cuando se produce una caída, la mayoría de los inversores entran en pánico. Pero Buffett se pone manos a la obra, porque una caída es el único momento en que el mercado pone a las marcas premium en liquidación. Empresas como Coca-Cola, Apple y American Express no pierden su ventaja competitiva en un mercado bajista. Sus clientes permanecen. La fuerza de su marca perdura. Sus balances siguen siendo sólidos. Lo que cambia es el precio, drásticamente. Y ahí es donde ataca Buffett. No porque esté adivinando dónde está el fondo. No le importa. Le preocupa si la empresa seguirá prosperando dentro de 10, 20 o 30 años. No es un especulador. Es un comprador de negocios que espera a que el mercado le ofrezca algo que ya sabe que vale más. Nunca verás a Buffett invirtiendo en acciones de moda o persiguiendo tendencias. Espera a que la excelencia salga a la venta. Entonces es cuando compra, en silencio, mientras todos los demás están paralizados por el miedo. Porque Buffett conoce una verdad simple. Con el tiempo, el mercado es una máquina de botar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Y el peso de un gran negocio siempre lo hace subir. No está buscando gangas. Está buscando grandeza, a un precio que hace que las matemáticas sean imposibles de ignorar. El mercado es una máquina de botar, luego una máquina de pesar. Warren Buffett dijo una vez que a corto plazo, el mercado de valores es una máquina de botar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Lo que quería decir es simple. A corto plazo, los precios están impulsados por la emoción, el bombo, el miedo y los titulares. Pero a la larga, la realidad se pone al día. Los fundamentos toman el control. El valor gana. Durante un auge, la multitud vota por el crecimiento, el impulso y las historias. Las acciones sin ganancias se disparan. Las empresas con presentaciones llamativas y poca sustancia son recompensadas. Se convierte en un concurso de popularidad, no en una medida del verdadero valor. Y luego, la marea cambia. Cuando los mercados se desploman, se detiene la votación y comienza la ponderación. De repente a los inversores les importan las ganancias, el flujo de caja, los balances y los modelos de negocio reales. Ahí es cuando la paciencia de Buffett da sus frutos. Mientras la multitud perseguía el bombo publicitario, él compraba discretamente empresas con sólidos fundamentos. Mientras ellos apostaban, él invertía. Buffett no juega a corto plazo. No le importa lo que pase la semana que viene, le importa lo que pase en la próxima década. Cuando compra una empresa, se imagina poseyéndola incluso si el mercado cierra durante 10 años. Esa mentalidad a largo plazo le da una ventaja que la mayoría de los inversores nunca desarrollan. Porque cuando se aleja lo suficiente, el ruido desaparece y solo queda la sustancia. Por eso Buffett no entra en pánico durante las correcciones. Entiende que el mercado acabará sopesando todo correctamente. Si un negocio tiene verdadero valor, sus acciones reflejarán ese valor con el tiempo. Puede que tarde meses, puede que tarde años, pero sucederá. La lección es esta. No inviertas como un votante, invierte como un juez. Ignora los concursos de popularidad. Mira más allá de la superficie. Céntrate en lo que una empresa vale realmente, no en lo que la gente dice de ella hoy. Porque al final, el mercado siempre saca a la luz la verdad. Y cuando lo hace, los que compraron sabiamente son los que ganan.
sea dueño de lo que desearía para siempre. Warren Buffett no es un comerciante, es un propietario. Cuando compra una acción, no piensa en lo que podría hacer mañana, la semana que viene o incluso el año que viene. Se hace una pregunta. ¿Sería feliz siendo dueño de este negocio para siempre? Esa mentalidad lo cambia todo. Elimina el pánico que acompaña las oscilaciones del mercado. Filtra el ruido. Buffett no busca ganancias rápidas, busca negocios tan fiables, tan rentables y tan bien gestionados, que se sienta cómodo poseyéndolos incluso si Wall Street cerrara durante 5 años. Ha dicho que su periodo de tenencia ideal es para siempre. Y lo dice en serio. Empresas como Coca-Cola, American Express y Apple no son solo líneas en un gráfico para él. Son socios a largo plazo. Tienen poder de fijación de precios. Tienen clientes leales. Tienen fosos que los protegen de la competencia. Y lo más importante, generan un flujo de caja constante y creciente. Cuando inviertes con la mentalidad de hacerlo para siempre, la volatilidad se convierte en tu amiga. La mayoría de la gente teme las caídas del mercado. Buffett las acoge con satisfacción. ¿Por qué? Porque le dan la oportunidad de comprar más de lo que ya le gusta, con descuento. Si realmente crees en un negocio, deberías emocionarte cuando su precio baja. Significa que el mercado te está ofreciendo una ganga. Esta filosofía separa a los ricos de los emocionales. El inversor medio comprueba constantemente su cartera, preocupándose por cada caída. Buffett comprueba el negocio en sí. ¿Sigue siendo fuerte? ¿Sigue siendo aguda la dirección? ¿Sigue habiendo demanda del producto? Si la respuesta es sí, no hace nada o compra más. La verdad es que cuanto más largo sea su horizonte temporal, menos errores cometerá. Cuando invierte como un propietario en lugar de como un especulador, deja de perseguir tendencias y empieza a crear riqueza. Ese es el método Buffett. Compre lo que entienda. Posea aquello en lo que crea y manténgalo como si nunca pudiera volver a venderlo. El precio del pánico es la transferencia de riqueza. Warren Buffett dijo una vez: el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y en ningún sitio es eso más cierto que durante una caída. Cuando los mercados caen, la mayoría de la gente huye. Entran en pánico, venden, intentan protegerse de más pérdidas. Pero Buffett no entra en pánico. Observa, espera y luego compra. ¿Por qué? Porque entiende que el miedo es caro. Cada vez que un inversor minorista vende un gran negocio en un momento de miedo, alguien más, a menudo alguien como Buffett, está al otro lado de esa operación, comprándolo con descuento. Eso no es suerte. Eso es estrategia. Eso es disciplina. La verdad es que cada caída del mercado es un evento de transferencia masiva de riqueza. El dinero no desaparece, simplemente se mueve. De las manos de aquellos que reaccionan emocionalmente a las de aquellos que actúan racionalmente. De los que venden con miedo a los que compran con valentía. Buffett ha dominado este principio durante décadas. En 1973, durante uno de los peores mercados bajistas de la historia, estaba comprando agresivamente. En 2008, cuando las instituciones financieras se estaban derrumbando, escribió cheques por miles de millones de dólares. Mientras otros suplicaban estabilidad, él estaba construyendo una fortuna futura. La multitud siempre vende cuando debería estar comprando. Y compra cuando debería estar esperando. Por eso tantos inversores pierden dinero, no por malas inversiones, sino por mal comportamiento. Buffett no ve las caídas como amenazas,
sino como oportunidades. Sabe que el pánico crea precios erróneos, y los precios erróneos crean gangas. La clave es tener el dinero, el valor y la claridad para actuar cuando otros se paralizan. La próxima vez que el mercado se desplome, recuerde esto. Alguien hará una fortuna. La única pregunta es si será usted o alguien más paciente que usted. Porque al final, el precio del pánico no es solo emocional, es financiero. Y los que mantengan la calma serán los que salgan más ricos al otro lado. Compre cuando haya sangre en las calles. Warren Buffett no teme a las caídas del mercado, las anticipa. Sabe que las mejores oportunidades rara vez vienen acompañadas de comodidad. Vienen acompañadas de miedo, volatilidad y titulares que anuncian el colapso. Es en esos momentos, cuando el mundo financiero está sumido en el caos y todos corren a ponerse a salvo, cuando Buffett construye su fortuna en silencio. Su enfoque se basa en un famoso principio: comprar cuando hay sangre en las calles, aunque sea la tuya. Esa mentalidad separa a los inversores de los especuladores. La mayoría de la gente busca seguridad cuando las cosas parecen arriesgadas. Buffett busca valor. Y la verdad es que el valor real a menudo se esconde en el miedo. Cuanto más bajan los precios, más atractivo se vuelve el alza, si los fundamentos siguen siendo sólidos. Piense en el año 2008. Mientras los bancos de Wall Street se derrumbaban y los inversores se deshacían de sus acciones a una velocidad récord, Buffett firmaba cheques por miles de millones de dólares. Invirtió en Goldman Sachs cuando otros pensaban que podría colapsar. Tomó posiciones importantes en empresas como General Electric y Bank of America, no porque supiera que se recuperarían al instante, sino porque entendía que su fortaleza a largo plazo no había desaparecido. Su precio simplemente había caído por debajo de su valor real. Comprar en una crisis no consiste en predecir un rebote perfecto. Se trata de confiar en tu análisis cuando otros tienen demasiado miedo para hacer el suyo. Buffett no se deja llevar por las emociones cuando otros entran en pánico, él calcula. Esta lección no es fácil de aplicar, pero es la más poderosa en tiempos turbulentos. No te sentirás preparado. Los titulares te asustarán. Tus emociones te dirán: espera a que las cosas estén más claras. Pero la claridad rara vez llega antes de que la oportunidad pase. Buffett actúa cuando las cosas son inciertas porque sabe que es cuando los activos están peor valorados. Así que la próxima vez que haya sangre en las calles, recuerde esto. Ese no es el momento de esconderse, es el momento de cazar. Porque las mayores fortunas no se hacen en el mercado alcista, se hacen en la caída. Sea codicioso cuando los demás tengan miedo. La cita más emblemática de Warren Buffett ha resonado en cada uno de los principales colapsos del mercado. Sé temeroso cuando los demás sean codiciosos, y sé codicioso cuando los demás sean temerosos. Pero esto es más que un simple consejo inteligente. Es una estrategia completa basada en la disciplina emocional. Mientras la multitud entra en pánico, vende con pérdidas y acumula efectivo por miedo, Buffett permanece tranquilo. Él sabe algo que la mayoría de la gente olvida durante el caos. El miedo crea los mejores precios. En tiempos de crisis, el inversor medio se vuelve irracional. Los titulares gritan recesión. Los mercados caen en picado. Las carteras sangran. El instinto es vender, huir, proteger lo que queda. Pero Buffett se resiste a ese instinto, no porque sea intrépido, sino porque está preparado. Entiende que el mercado, como la naturaleza, funciona en ciclos. Al igual que el invierno siempre da paso a la primavera,
Las crisis siempre dan paso a la recuperación, pero solo te beneficias de ese repunte si sigues en el juego. Buffett prospera en las crisis, no porque las disfrute, sino porque reconoce que son los únicos momentos en los que las grandes empresas se venden por centavos de dólar. Mientras otros intentan esperar a que las cosas se calmen, él ya está cerrando tratos. Considera que el miedo en el mercado es una luz verde, no una señal de alarma. ¿Por qué? Porque el miedo impulsa las ventas irracionales. Y las ventas irracionales crean oportunidades infravaloradas. No es fácil ser codicioso cuando todos los demás tienen miedo. Se necesita fuerza mental para ir en contra de la manada. Pero Buffett se ha pasado toda la vida entrenando ese músculo. Estudia historia, confía en su análisis y se recuerda a sí mismo que las emociones son el enemigo de la riqueza. Sabe que la verdadera recompensa es para aquellos que pueden mantener la racionalidad cuando más importa. Así que cuando la próxima ola de miedo golpee el mercado, y lo hará, pregúntese: ¿seguirá a la manada o seguirá la estrategia que ha construido una de las mayores fortunas de la historia? Porque los ganadores a largo plazo no son los más ruidosos ni los más afortunados. Son los más tranquilos. Y en el mundo de la inversión, la calma es poder. Protéjase antes de que llegue la tormenta. Warren Buffett no advierte por miedo. Advierte por preparación. Porque cuando llegan las tormentas, y siempre llegan, no sobreviven los más inteligentes ni los más fuertes. Sobreviven los más preparados. Las caídas no envían invitaciones. Llegan de repente, brutalmente, sin piedad. Y cuando la mayoría de la gente se da cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado tarde. El mensaje de Buffett es simple. No se puede comprar un seguro cuando la casa ya está en llamas. La protección debe venir antes del pánico. Eso significa crear un colchón de efectivo cuando los tiempos son buenos, para no verse obligado a vender cuando los tiempos se ponen difíciles. Significa entender exactamente lo que se posee, no basándose en la publicidad o la esperanza, sino en los fundamentos empresariales. Y significa invertir con el tiempo como aliado, no con la urgencia como amo. En cada recesión importante la historia se repite. Las masas se ríen de las advertencias, persiguen las subidas, piden dinero prestado para invertir en cosas que apenas entienden. Y cuando llega la corrección, caen. No porque hayan tenido mala suerte, sino porque no estaban preparados. Buffett adopta el enfoque opuesto. Cuando los mercados están tranquilos, él planea el caos. Cuando las acciones se disparan, se recuerda a sí mismo que no será para siempre. Cuando todos los demás se emocionan, él se vuelve cauteloso. Y cuando otros finalmente se dan cuenta de la tormenta, él ya está seco, cálido y listo para atacar. Esto no es pesimismo, es sabiduría. La preparación no consiste en temer el futuro, sino en controlar lo que se puede. El futuro siempre será incierto, pero su estrategia, sus hábitos, su mentalidad, esos son suyos para que los controle. Así que pregúntese ahora, antes del próximo colapso, antes de que los titulares griten pánico, antes de que llegue la tormenta, ¿está preparado? Porque cuando llegue, solo quedarán en pie dos tipos de personas: los que tuvieron suerte y los que estaban preparados. Buffett nunca apuesta por la suerte. Y usted tampoco debería hacerlo. La mayoría de la gente no escucha. Se saltan los titulares, persiguen el bombo y esperan a que llegue la tormenta para buscar refugio. Pero la advertencia de Buffett no es ruidosa, es tranquila, calculada y clara. No está tratando de asustarte. Te está entregando el libro de jugadas antes de la próxima crisis. Porque la próxima recesión no es una cuestión de si se producirá, sino de cuándo.
Y cuando llegue, no serán los llamativos ni los rápidos los que salgan adelante. Serán los pacientes, los disciplinados, los preparados. La elección es suya. Espere con la multitud, o actúe como Buffett.